Mire, en ese sentido, lo que ha efectuado el gobierno en esa materia es algo que desde un inicio estaba permitido. Han existido diferentes tipos en este caso, resoluciones que han aumentado el número, han disminuido el número, pero desde que se declara la pandemia en territorio nacional, las iglesias han tenido la posibilidad de efectuar sus actividades, excepto en los casos cuando hay cuarentena en una determinada comuna, como en el caso de la nuestra acá en Temuco. Pero luego hubo un momento en que se hubo una prohibición y ahora el gobierno ha sacado una nueva resolución para volver al inicio, que siempre tuvieron las opciones de poder congregarse en lugares cerrados y en lugares abiertos. Ahora llama la atención, pastor, porque no quiero decir que solamente en las iglesias evangélicas se han generado focos de infección, pero ha sido así. La realidad ha mostrado que efectivamente en diversas regiones han existido focos que se han ido asociando a actividades que se desarrollan en templos. Entonces llama la atención cómo el gobierno permite que se vuelva a desarrollar actividades y se cierren, por ejemplo, lugares como los gimnasios, donde hasta el momento no se ha comprobado presencia de contagios. Sí, mire, yo quisiera separar la respuesta o diferenciar o distinguir, como diría alguien por ahí. Mi carácter de presidente del Consejo Regional, quisiera señalar que en la Araucanía la voluntad, por voluntad, no por una cosa de imposición de la autoridad sanitaria o política, las iglesias, la gran mayoría de ellas no han efectuado sus actividades religiosas durante más de un año. Las denominaciones han tomado las determinaciones en base a su gobierno eclesiástico de poder no hacer actividades en sus templos, en sus dependencias. Y a lo que usted señala, que ha ocurrido en otras regiones, sin duda que han habido situaciones que se han comentado sobre temas de contagio. Ahora, lo que uno dice es simplemente que la actividad espiritual es tan válida como otras actividades que tienen que ser evaluadas también. Yo creo que en ninguna persona se le pueden restringir las libertades. El tema de la libertad religiosa es una garantía constitucional. Entonces, en ese sentido, creo yo que se deben evaluar, se deben conversar con las autoridades competentes para ver los caso a caso. Todavía las iglesias, yo escuchaba en su nota anterior que mencionaban Estados Unidos, y Estados Unidos es uno de los países que declara la actividad religiosa como una actividad esencial. Todavía nosotros no llegamos a eso, como actividad esencial, pero sí consideramos que la actividad religiosa fortalece el espíritu y en estos tiempos de crisis, de contención emocional, espiritual, las iglesias cumplen también un rol importante y ya está demostrado que es así. Pero al igual que el deporte, que se puede practicar en la casa, individual, también la acción religiosa puede ser efectuada en el hogar o en la parte más íntima. Por lo tanto, hay como dos miradas respecto de una misma situación. Sí, mire, yo quisiera señalar dos puntos. Uno, que esta es una actividad que en otro contexto se efectuaba, no es algo nuevo para las iglesias. Hubo un lapso que el gobierno que prohibió las actividades religiosas en fase 2, pero desde que llegó la pandemia al territorio nacional sí se podían efectuar. Segundo, la espiritualidad y la cosmovisión desde la perspectiva en cómo yo practico mi fe o cómo vivo mis creencias. Yo podría responder desde la perspectiva protestante, evangélica, que para nosotros el templo no es lo esencial, sino es nuestra connotación, nuestra comunión con nuestro Señor. Se necesita estar en comunión, sin duda, en grupo, en comunidad me refiero, pero nosotros por años hemos practicado que nuestras vidas son el templo del Señor. Pero yo no podría responder lo mismo si usted le consulta a alguien que profesa la fe católica, porque para ellos también la comunión tiene también un significado muy importante que se efectúe dentro también de los templos. Pero no soy yo el que debe responder desde la cosmovisión y desde los planteamientos de la Iglesia Católica, solamente estoy aquí para poder responder a usted con la mayor cantidad de altura de mira posible desde la perspectiva de los protestantes. Claro, usted lo tocó tangencialmente, el tema de la reacción de la Iglesia Católica. ¿Y qué opinión le merece las declaraciones del obispo de Punta Arenas, que se rebeló y llamó a desobedecer ley injusta que impedía realizar misas, dice,
si es que la ley es injusta, se puede desobedecer. Sí, mire, lo que señala el obispo, o lo que ha señalado el Comité Permanente de la Iglesia Católica, de los obispos que efectuaron la declaración en un medio escrito, en donde el gobierno también toma carta en el asunto y genera todo este tema de la reevaluación de lo que estamos aquí conversando el día de hoy. Claro, están dentro de sus facultades como gobierno eclesiástico que son. Son las opiniones emitidas por el clero. Pero para nosotros como iglesias evangélicas hemos efectuado una declaración también a través de la plataforma evangélica de servicio, que es la que reúne al 98% de las agrupaciones evangélicas existentes en el país. Recordemos que la iglesia evangélica tiene un 16.60 a nivel nacional y en esta región es un 27%. Entonces, nuestra declaración hacia las autoridades, hacia el Ejecutivo, son efectuadas a través de la plataforma evangélica de servicio. Y ahí es un tono en donde nosotros reconocemos el trabajo del gobierno, reconocemos el autocuidado, nos hemos autorregulado, por decirlo algún término, más de un año, sabiendo que por ley podríamos efectuar muchos servicios, pero aquí usted ve la región cómo ha actuado. Han habido restricciones efectuadas por los mismos gobiernos eclesiásticos. Para ustedes, entonces, esta prohibición que se emana desde la autoridad sanitaria no es una ley injusta, como dijo el obispo. Nosotros consideramos que las leyes se tienen que evaluar, pero no tienen que transgredir los principios fundamentales de la Constitución Política de la República, que nos rige hasta el día de hoy. ¿Es desafiante la forma en que se expresa una autoridad religiosa? Porque en definitiva está llamando a desobedecer a la autoridad política, la autoridad del Ejecutivo. Yo creo que en ese sentido ellos han tenido que reflexionar en esa dinámica. Yo creo que está analizada su respuesta y expuesta, y en ese sentido las personas que emiten las declaraciones se tienen que hacer responsables de lo que dicen. Yo respondo a la presidencia del Consejo Regional y es lo que hemos reflexionado en este tiempo en la Araucanía. Pastor, y finalmente, después de conocer esta reacción del gobierno que permite nuevamente que en fase 2 puedan iniciarse cultos, reiteramos, de acuerdo al protocolo establecido, algunos sectores dicen de que aquí el lobby ha sido muy fuerte y que tienen mucho más poder que otros sectores del país que hace tiempo están pidiendo tener alguna consideración, particularmente el comercio, para poder funcionar en fase 2 o poder tener algunas posibilidades de reactivar su actividad normal, como el caso, por ejemplo, de los gimnasios. Yo vuelvo a señalar, creo yo que las diferentes agrupaciones, el tema del comercio, actividades esenciales, tienen que generar algún espacio ahí de conversación, de poder ver y plantear sus necesidades tan oportunas y tan necesarias. Lo que sucede, sí, vuelvo a señalar con las iglesias, es que las iglesias nunca tuvieron prohibición, pero hubo un espacio que este gobierno prohibió las actividades en fase 2. Y luego, ahora con esta resolución, señala que sí se pueden hacer. Pero si no hubiese existido ese espacio, siempre las iglesias han tenido esa garantía constitucional como libertad religiosa que rige en nuestro territorio nacional. Bien, pastor. Comentarios. Me escribe Bernardo Hernández, me dice 1000% de apoyo a que las iglesias evangélicas abran sus puertas, pero no a tenerlas cerradas es como querer silenciar a Dios Padre. Bueno, son las opiniones que se generan en el transcurso de esta conversación, pastor. Agradecerle la gentileza de entregarnos su opinión respecto de este anuncio del gobierno y que entiendo aquí en el caso de 23 comunas de la Araucanía y de 30 que es en total a contar de este sábado, que van a estar en cuarentena, porque están en fase 2 y fin de semana tienen cuarentena, no van a poder ustedes abrir sus cultos, sus templos, sí solamente las que están en fase 2 y fase 3. Sí, bueno, yo quiero agradecer también el espacio de poder conversar.
y también de la misma forma al gobierno desde el punto de vista de que ha tenido esta recapacitar, ¿cierto?, en esta normativa que está desde siempre. Y segundo, también señalar que, claro, el templo puede estar cerrado, pero también los ministros de culto pueden desplazarse con sus credenciales correspondientes a sus denominaciones para hacer la atención necesaria y oportuna a quien lo requiera, en el ámbito de la espiritualidad o de una atención de contención emocional o asistencia social. El ministro de culto sí lo puede hacer y eso está vigente hasta el día de hoy. Perfecto. Pastor, lo último, la persona que vaya a una ceremonia religiosa tiene que pedir la autorización respectiva si es que estamos en cuarentena, por ejemplo, o hay una restricción de salida. Claro, en el concepto de que se efectúa la actividad en el templo en fase 2 y hay restricción de cuarentena el fin de semana, debe solicitar el permiso, pero no así el ministro de culto porque tiene la garantía de poder efectuar su actividad religiosa en base a la normativa vigente. En ese sentido debe portar su solo de identidad, su credencial que acredite su calidad de ministro de culto a la denominación que él pertenece con derecho público o derecho privado. Pero el asistente, el miembro de la congregación, debe solicitar el permiso. Perfecto, eso es tremendamente importante porque no es llegar y salir y decir voy a ir a la misa, voy a ir a un culto. Hay que tener la autorización respectiva. Pastor, una vez más, gracias por este contacto y hasta cualquier momento. Gracias a usted, don Miguel Ángel. Que esté muy bien, bendiciones y confiando y cuidándonos vamos a salir de esta situación.